Somos adictos, ¿no? Que pensábamos a lo mejor que esa palabra está relacionada con un tipo de sustancia. Somos seres adictos. He salido del armario, he vivido mis años locos, ¿y ahora qué? En algún momento en nuestra vida nos vamos a hacer algunas preguntas. Y es, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? Quizá estamos buscando todo el tiempo una segunda puerta que sea la salida de ese segundo armario que me reconozca quién soy. Sin duda, porque, claro, es que volvemos a esa pregunta. En la vida de todo hombre gay hay una primera puerta que todo el mundo termina rompiendo alguna vez en su vida. Y cuando salimos nos encontramos una escena que nos acompaña de fiesta, de amigos, de descubrir, de explorar. Pero, ¿qué pasa cuando esa vida ya empieza a tener fecha de caducidad? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué nuevos retos aparecen en nuestra vida? ¿Cómo podemos obtener el bienestar cuando nuestra vida está cambiando de una escena a otra? Para ello, hoy aquí tengo sentado sin prisa a Roberto Regal. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, la verdad. Me siento muy cómodo, muy agradecido de poder compartir esta charla contigo. Así que genial. Para quien no te conozca, ¿qué es lo que hace Roberto? Pues te diría que muchas cosas. Me muevo entre dos mundos, entre la comunicación y el bienestar. Y dentro del bienestar, que sería un poco lo que nos ocupa más en esta charla, pues trabajo mucho con la comunidad LGBTIQ+, a través de un proyecto que se llama Atmanity. La gente que suele llegar a ti en búsqueda de ese bienestar, ¿cuál dirías que es esa primera sensación o qué andan buscando cuando llegan a Atmanity o a alguno de tus retiros? Pues yo creo que el denominador común sería paz mental. Sería lo que más como gran dolor, ¿no? El que se detecta en la sociedad y esa agitación pues nos impide muchas veces continuar con nuestro día a día, ¿no? Es como, ayúdame a, a que esta pare un poco. ¿Y en qué ves que hay conexiones entre unas personas y otras? Es decir, dentro de esa paz mental, ¿todos están buscando lo mismo? ¿O unos la encuentran en un sitio, otros en otro? Pues yo creo que no sabemos qué buscamos, ¿no? A lo mejor llegamos pidiendo paz mental y tenemos más de la que pensamos. Entonces, cada caso es excepcional, es único. Eh, Depende de dónde te has criado, dónde has vivido, dónde estás trabajando y depende también qué te estás contando, ¿no? Hay mucha historia en nuestra mente, ¿no? Ya decía Santa Teresa de Jesús, la loca de la casa. Y, y es, yo creo que entender cómo funcionamos, qué está ocurriendo, por qué mi mente me dice una cosa y yo estoy haciendo otra, por qué no duermo, por qué tengo comportamientos compulsivos y no encuentro respuesta en ese piloto automático que cada día pues me envuelve en bueno, en una vorágine que no soy capaz de parar. Cuando hablas de parar, entiendo que gran parte del trabajo que haces es ayudar precisamente a eso, ¿no? A que las personas paren por un momento y empiecen a lo mejor a cuestionar qué estoy haciendo con mi vida. Sí, yo creo que es la gran asignatura pendiente que todos tenemos y es parar y observar. Si no paro, no puedo observar desde esa quietud, ¿no? Hay un gran maestro en este país que es Ramiro Calle, que como maestro de yoga y meditación, él siempre dice, si no hay atención plena, no hay aprendizaje. Y en esos momentos de quietud es donde podemos generar conexiones que de otra forma no es posible, porque estamos en esa inercia, en ese empujar constante. Entonces yo creo que encontrar ese espacio de parar sin juicio,
sin apego a lo que vendrá o dejó de venir, encontrándote simplemente en ese silencio, sin miedo a ese abismo, porque tenemos miedo a lo que vamos a encontrar, tenemos miedo de nosotros mismos. Y es normal, porque cuando paras, se acelera internamente todo, paradójicamente. Se acelera tu pulso, se acelera el nerviosismo y es como, wow, 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 ¿qué está pasando? Que mi mente no lo entiende, mi cuerpo no lo entiende. Entonces sobrellevar, ¿no? Bailar en esa incomodidad que comentábamos Ujú. anteriormente. Al principio es abrumador porque piensas que no eres capaz, piensas que no vas a poder hacerlo. Retomando en lo que estabas diciendo, has nombrado una cosa que creo que es muy importante de cara a la gente que nos escucha, que es el juicio. ¿Crees que las personas del colectivo vivimos muchas veces con el juicio integrado? Si nosotros tenemos, bueno, grandes dolores en común con la población en general, pero tenemos un estrés de minorías, que eso agudiza todavía más los dolores que la población en general puede albergar en su cuerpo físico, mental, emocional, energético. Y el juicio es constante. Estamos siempre comparándonos, estamos siempre evaluándonos, estamos siempre tratando de pertenecer, sin saber muy bien qué tenemos que hacer para pertenecer, porque nos da miedo también la soledad, que puede ser otro camino a conversar. Nos da miedo perder, nos da miedo morir. Y yo creo que en el fondo esa es la última parte, la gran cuestión que condiciona ese día a día, esas preguntas, ese hacer, esa carrera de fondo infinita que emprendemos y que conforme van pasando los años queremos correr más porque me falta el aire, porque se acaba el tiempo, porque no he sido, cuando nos hemos perdido precisamente eso, nos hemos perdido precisamente ser. ¿Crees que esto a veces quizá tiene que ver con que muchas veces no tenemos claro cuál es nuestro objetivo? Es decir, probablemente la gran parte de la población heterosexual hay como un camino a recorrer que en su gran mayoría recorre. Pero nosotros en ocasiones nos encontramos en, bueno, he salido del armario, he vivido mis años locos, ¿y ahora qué? Sí, en parte eso está ahí como sociedad. Pertenecemos a una comunidad, ¿no? Como seres humanos, vivimos en Occidente en este caso, tal vez personas que nos escuchen viven en otras zonas y eso pues tiene adheridos ciertos patrones, ¿no? Normalmente hemos entendido en los guiones de vida que hemos heredado en nuestras familias, pues que persona conoce a persona, se supone que cuando conoces a esa otra persona ya tienes un trabajo más o menos estable y se supone que cuando ya tienes ese trabajo y has conocido a otra persona, todo son pasos que van llevándote a una mejora, ¿no? Después de un noviazgo o una relación, has pasado a lo mejor a una convivencia. Después de esa convivencia, se han podido adquirir o no otros compromisos, ha podido existir un enlace o no. Después de eso, ha podido ocurrir que tengas una descendencia o tal vez no. Yo creo que el gran dolor es creernos que esa es la única forma de vivir. Podemos escoger, podemos decidir si queremos vivir en soledad. No necesitamos tener una pareja, tener a alguien que nos acompañe. Si ocurre, fantástico, ¿no? Es precioso poder compartir la vida con alguien, pero que no nos perdamos por ese objetivo el perder la vida con nosotros mismos. Si estás en esa evolución, a lo mejor no tenemos que pensar en una evolución lineal o creciente, sino pensar en una evolución natural. A lo mejor no termina en más compromiso, a lo mejor termina en otro modelo de pareja, a lo mejor no termina en descendencia, a lo mejor termina con otro tipo de familia. Y, y ahí está mucho ese juicio que comentábamos anteriormente, porque vemos que las personas que nos rodean evolucionan y avanzan en ese marco relacional en el que nos hemos criado. Y pensamos que por no estar evolucionando y avanzando dentro de ese mismo marco relacional, no estamos siendo validados por la sociedad y por nosotros mismos.
Y ahí hay mucho sufrimiento, hay mucha frustración. Claro, yo comparto contigo 100% lo que comentas, pero me voy a meter un poco de abogado del diablo porque esto lo veo mucho también en consulta, las personas que no son capaces de expresar el yo realmente quiero compartir mi vida con alguien. Mm, Y es como que se sienten más débiles o menos por decir eso. Yo creo que más bien toca temas de vulnerabilidad. No sé qué opinas tú cuando ves ese tipo de persona que seguro que te las encuentras, ¿no? Y a lo mejor incluso que van a eventos y van con en modo búsqueda de a ver si aquí aparece alguien. Claro, está muy bien, primero, desde esa observancia, saber qué quiero. Es como lo primero, ¿no? Pero para saber qué quiero tengo que estar bien, porque si no voy a estar en un polo o en otro. Y desde esa polarización voy a tomar decisiones que afecten al polo en el que me encuentro, no a ese equilibrio natural que como ser humano pues voy a ir tratando de buscar. Entonces, la gran pregunta es ¿qué quiero? ¿Qué quiere esta persona, no? Y a partir de ahí, observar sin juicio. Oye, ¿quiero tener una relación? Fantástico. Claro, vas a tener que estar predispuesto, predispuesta a, a encontrarla, porque cuando nos encontramos como relación se genera un cambio, una transformación, se genera una conexión en la que hay nuevas adherencias y hay cosas que quedan desplazadas hacia un lado o hacia otro. No tienen por qué suprimirse, pero hay otras prioridades, hay otro marco de prioridades, ¿no? Hay una nueva alianza que, que cada cierto tiempo pues tenemos que revisar y volver a evaluar. Entonces, bueno, pues me parece fantástico cuando ya desde esa observancia queremos hacer esto. Puedes querer tener una relación, puedes querer explorar tu energía sexual o tus relaciones sexoafectivas con otras personas, pero claro, si lo haces desde ese centro, desde saber lo que te apetece hacer, sin ese juicio, sin hacer daño a nadie, pues vas a experimentar de otra forma, ¿no? Lo que nos rodea. Claro. Y yo escuchándote, ¿no? Me pongo en la piel de aquellos que nos escuchan, ¿no? ¿Cómo empiezo yo? ¿Cómo hago yo? O sea, está muy bien, Roberto, ¿no? Me tengo que poner en el centro. ¿Qué es ponerse en el centro? ¿Cómo se pone uno en el centro? Pues hasta no hace muchos años, te diría que terminamos poniéndonos en el centro cuando hemos caído a un pozo, cuando nos hemos hecho daño, cuando hemos visto mucha oscuridad, ¿no? Y a partir de ahí es como que florecemos, ¿no? La propia metáfora de la propia flor de loto, ¿no? Que nace del fango, sube hacia la parte alta del estanque y florece. Pero afortunadamente hace 10 años conocí a una gran maestra, a una amiga, y, y me empezó a enseñar que también podemos encontrar ese centro desde el amor, no necesariamente desde un sufrimiento previo. Entonces son dos energías muy poderosas, tanto el amor como ese dolor, como ese miedo, como ese sufrimiento. En algún momento en nuestra vida nos vamos a hacer algunas preguntas, aunque estén en la parte del subconsciente y afloren en un estado más onírico, pero van a estar ahí. Y es, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y a qué he venido? Cuando esas preguntas surjan en algún momento, voy a observar. Y por eso cada cierto tiempo tenemos las crisis o las autoevaluaciones como seres humanos, ¿no? A los 20, a los 30, a los 40, a los 50, no necesariamente tiene que coincidir con la década, ¿no? Cuando tengo pareja, cuando no la tengo, cuando he emprendido un duelo, cuando he recuperado ese duelo, cuando he sobrellevado ese duelo. Entonces ahí es donde hay como una tensión y tienes dos caminos: disimular esa tensión, anestesiar esa tensión hasta que termine rompiendo por algún lado, o entender esa tensión. Entonces vamos a ir descubriendo en cada momento hacia dónde nos va a llevar nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Qué es anestesiarnos? Todos nos anestesiamos cada día, de muchas formas.
Nos anestesiamos con productos digitales, nos anestesiamos con consumos de alimentos que sabemos que no nos hacen bien, pero que sentimos que en ese momento es una justificación que me ayuda. Nos anestesiamos con otro tipo de sustancias. Bueno, está mal tomar alguna sustancia, está mal tomar algún alimento que no es del todo saludable, está mal tener un comportamiento compulsivo durante un momento de mi vida, tratando de encontrar ese tacto con otras personas sin saber muy bien ni si tan siquiera lo quiero. Está, simplemente. Nos ha ocurrido, nos ocurrirá y a partir de ahí nos volveremos a encontrar de nuevo con esa pregunta. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y a qué he venido? Y volveremos a probar otra cosa y volver a la pregunta. Y volveremos a probar otra cosa y volver a la pregunta. Y en ese prueba-error, en algún momento, decidiré. ¿Y si la solución está aquí? ¿Y si la capacidad de entender está aquí? Y no está en todo lo que he ido aprovisionando durante estos últimos años o en todo lo que he ido consumiendo de una forma compulsiva sin darme cuenta. Y ahí nos enfrentamos a, wow, a un mundo increíble, ¿no? Que a la vez, pues, nos puede superar al principio, porque ahí nos damos cuenta de que la soberanía reside en nuestro propio interior. Y desde ahí empieza un viaje. Un viaje que para mí es infinito. Y creo que es lo que más me gusta de ese viaje. Entonces, aprovechando todo esto que has explicado, ¿no? El transitar, el volver, como un camino, podríamos decir muchas veces que voy a usar el símil en los hombres gays, bueno, las personas del colectivo en general. Primero topamos con un primer armario, probablemente que es como mi salida al mundo, pero que no termina de definir quién soy, ¿no? De algún modo. Y luego quizá estamos buscando todo el tiempo una segunda puerta que sea la salida de ese segundo armario que me reconozca quién soy. Sin duda, porque, claro, es que volvemos a esa pregunta, ¿quién soy? ¿No? Entonces, si somos de una generación como la tuya y la mía, que están más o menos cerca, Sí. en la que hemos vivido parte de nuestra vida viviendo otra realidad, ¿no? Engañándonos a nosotros mismos en primera instancia y tratando de fingir una adaptación en un entorno adverso que nos pedía que nos comportáramos de cierta forma, ¿no? Que nuestros gustos fueran los que la sociedad dictaba y marcaba que tenían que ser. Ahí acumulamos mucho sufrimiento, ahí acumulamos una distorsión de nuestra propia identidad. Y cuando llega el momento en el que del más oscuro lugar surge esa luz y decidimos reconocernos, decirnos, mirándonos a los ojos al espejo, soy un hombre gay, soy un hombre al que le gustan otros hombres. Empieza un momento de transformación, un torbellino de emoción, de energía, de un volver a nacer, ¿no? Y en ese volver a nacer, pues sin duda lo que vamos a tratar de hacer es desde esa nueva perspectiva, tratar de volver a encajar en la sociedad, tratar de volver a entrar en en una rueda en la que sintamos que somos hombres validados con nuestras preferencias sexuales y encontrar pues esa comunidad que nos rodee o esas parejas que nos reflejen lo que en su día nos dijeron que un hombre tenía que ser. Y ahí pasa un tiempo hasta que empezamos a entender que hay muchos tipos de hombre, que hay muchos tipos de expresión, que hay muchos tipos de cuerpos, que hay muchos tipos de penes, por ejemplo. Y cuando empezamos a entender que en esa diversidad está la verdadera autenticidad, la verdadera grandiosidad como seres humanos, pues es cuando entramos en esa segunda salida del armario. Es cuando por fin estamos siendo, es cuando empezamos a preocuparnos por saber cómo funciona nuestra energía sexual, nuestra energía vital. Es cuando nos preocupamos por no tener que estar buscando siempre una eyaculación, por ejemplo. Es cuando nos
preocupamos por conectar de verdad mirándonos a los ojos sin necesidad de tener que cumplir ciertos ciclos cuando hemos conocido a otra persona, o es entender que podemos conocer a un hombre maravilloso, atractivo externamente, con un fondo increíblemente interior y que no tenga por qué ocurrir nada. Esto me lleva a, en muchas ocasiones, ¿no? Que se escucha por ahí o que la gente comenta el tema sexual en el sentido de que nos validamos de algún modo según las parejas sexuales que hemos tenido este último mes. Y a mí me hace cuestionarme una cosa, ¿no? Desde una perspectiva de la psicología sistémica me planteo si como formamos parte del sistema hombre y en muchas ocasiones nos han dicho que los hombres les gusta el deporte, tienen mucho sexo y son muy varoniles, si en falta de la primera y la tercera tendemos a extremizar la segunda en ocasiones. Claro, es que fíjate, somos un sistema. Sí. Estamos influenciados por todo, ya no solo por el sistema al que pertenecemos como hombres, por el sistema interrelacionado al que pertenecemos como hombres, LGBTQ+, por el sistema al que pertenecemos como seres humanos, como personas que nacen en un país, que nacen en otro, sino también como personas que están influenciadas por el campo, por esa información que ocurre ahora entre tú, yo y las personas que en diferido puedan ver este vídeo. Se está generando una conexión, se está generando una transcripción de códigos, se está generando una influencia, se están recibiendo estímulos internos, externos. Entonces todo nos va a influir. Todo nos va a influir y todo va en algún momento determinar parte de nuestro comportamiento. Pero afortunadamente, antiguamente pensábamos que yo soy así, ¿no? Decíamos, yo es que soy así. Porque mi padre ya era así, y porque mi abuelo ya era así. Y yo soy así y seguiré siendo así, y nunca cambiaré, ¿no? Totalmente. Pero claro, eso que hace 5000 años las filosofías hindúes y budistas ya hablaban de esa capacidad inerte en el ser humano de transformar lo que más tarde entendimos como plasticidad cerebral, lo que más tarde se pudo demostrar científicamente, que podíamos modificar nuestras hélices y código de ADN a través de nuestro comportamiento, de nuestro hábito. Eso es algo que como seres sintientes, que como seres vivos, nos tiene que empoderar y nos tiene que dar una fuerza increíble, porque no somos de ninguna forma. Nos comportamos en algún momento de alguna forma porque ese comportamiento nos ha ayudado. Pues cuando sales del armario, a lo mejor el comportamiento de encontrar a otros hombres afines a esa nueva masculinidad que tú has concebido te ayuda a sentir menos homofobia interiorizada hacia ti. Puede ser, hay veces que no está ni procesado desde el intelecto, es una parte desde el subconsciente y que no terminas de racionalizar de ningún modo, simplemente es una intuición, es un sentir profundo. Entonces, sí, puede ser que ocurra lo que has comentado. Entonces, volviendo a una cosa de las que apuntabas, en esa neuroplasticidad, esa manera de que tenemos para poder cambiarnos a nosotros mismos, los hábitos deberían ser clave muchas veces. Yo creo que son todo, porque antes que los hábitos hay una palabra que es un temazo, que es la disciplina. La disciplina es algo que yo creo que generacionalmente nos ha costado mucho. Que si la letra con sangre entra, que si, bueno, ciertos mantras que nos han envuelto. Y hemos llegado a pensar que la disciplina es mala. Sí. Y en la práctica del yoga hablamos de nuestra particular sadhana. Esa sadhana es una autodisciplina que nos autoinfligimos para unir nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro entorno. Así que yo invito a encontrar esos nuevos hábitos y a profundizar en qué supone para mí iniciar un proceso de autodisciplina. Indudablemente supone dejar de hacer algunas cosas, ¿no? Es que a lo mejor no puedo hacer todo y no pasa nada.
Y a lo mejor priorizo porque sé que manteniendo esa autodisciplina, conservando o adquiriendo nuevos hábitos saludables, me convierto en una versión de mí que, que me hace dormir bien por las noches, que me hace tener paz mental, que me hace simplemente ser, que me hace ser feliz, ¿no? Temazo también, cada uno. Totalmente. Y en lo que comentabas, me has recordado una cita que yo además la suelo utilizar mucho, que es cuando no eliges, ya estás eligiendo. O sea, no hay opción de no elegir, ¿no? Pero claro, se me viene a la cabeza alguien que empieza con esta disciplina, que empieza a generar un nuevo hábito, ¿no? Por ejemplo, de decir, me voy a ir a dormir a las 10, voy a estar sin pantallas desde las 9, 8:30 de la noche y en vez de salir viernes, sábado, domingo a beber, pues voy a hacerlo un día y el resto voy a disfrutar de mis amigos o de mis compañías de otra manera. Mm. Claro, todos sabemos que esto a veces el resultado requiere tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que pedir ayuda, porque somos adictos, ¿no? Que pensábamos a lo mejor que esa palabra está relacionada con un tipo de sustancia. Somos seres adictos. Y cuando antes entendamos que tenemos un problema a la hora de relacionarnos con diferentes elementos o estímulos, antes vamos a poder tomar las riendas sobre nuestra vida. Y lo envolvemos en poder pertenecer a este grupo de amigos, a poder entrar en cada fin de semana de la mejor forma y salir de la peor, o ver cómo podemos encontrar personas que alimenten ese vacío existencial que nos acompaña en nuestro día a día. Necesitamos ayuda. Cuando no puedes hacerlo por ti mismo, no pasa nada por decir, oye, necesito un cable. Y hay gente increíble que te puede ayudar. Hay gente increíble que forma parte de nuestra comunidad, que está formada, que tiene experiencia, que tiene la capacidad de echarte un cable en determinadas cosas. ¿Por qué no lo vas a probar? ¿No? ¿Por qué no vas a llamar a esa persona y decirle, oye, me gustaría iniciar esta serie de hábitos saludables y no estoy siendo capaz para que te dé herramientas, para que te acompañe? Claro, yo aquí me voy a meter en Sí. algo que tú haces, que es el yoga. Mm. Creo que es una herramienta genial y no sé si estás de acuerdo, nos puede ayudar quizá en el duelo de dejar ciertos hábitos, porque al final creo que hay hábitos, costumbres y personas que sabemos que no son beneficiosas para nosotros, Mm. pero nos da miedo transitar el duelo, abandonarlas. Muchísimo, muchísimo. Mira, yo voy a resumir muy rápido cómo el yoga llegó a mi vida, porque siento que es algo que llega y no todo el mundo tiene por qué practicar el yoga y no todo es yoga, ni solo el movimiento es esa disciplina, ese estilo de vida, esa ciencia, ese arte. Yo hace 10 años tuve un burnout de manual y a partir de ahí los ataques de pánico y la ansiedad limitaron mi vida, me anularon como ser humano. Afortunadamente, gracias a la psicoterapia, al acompañamiento y a la práctica de yoga, que es algo que jamás pensé que haría, empecé a sentirme mejor. Empecé a salir de ese agujero. Empecé a reconocerme mirándome al espejo. Empecé a sentir que estos nuevos hábitos, que esta nueva disciplina que estaba conociendo, me estaba permitiendo resurgir de esa oscuridad. Y no solo eso, me estaba permitiendo ver colores y matices en la vida que de otra forma no veía. Y ese camino empezó en un momento, porque tenía que empezar en ese momento. Hay personas que practican un deporte en concreto y ese deporte es su meditación en movimiento, es su tribu, ¿no? Quien se va a jugar a vóley, quien se va a jugar a hacer senderismo por la montaña y encuentra en ese grupo ese trabajo terapéutico en el que conecta con la naturaleza, conecta con él mismo y conecta con otras personas afines, con nuevos hábitos saludables. Entonces, hay muchas herramientas muy potentes y lo bueno es que una parte buena que tiene Occidente es que aquí como lo paquetizamos todo y lo etiquetamos todo, es muy fácil encontrarlas, ¿no?
Entonces, creo que está bien que probemos esas cosas. Totalmente de acuerdo en esto. Y comentabas lo de tu burnout, los ataques de pánico, la ansiedad. Esto creo que, si no estoy equivocado ahora mismo, lo sufre alrededor del 60% de la población que es parte del colectivo. Sí. ¿Cuál crees que fueron los tres grandes cambios que te ayudaron a empezar a coger aire de algún modo de ahí? Porque sabemos que de ahí no se sale de la noche a la mañana, pero hay siempre un algo que empieza a decir, ostras, hoy puedo respirar, hoy no me he ahogado en el metro. Pues ese sería el primero, aprender a respirar. Eso es algo que ni me había vamos, ni había pensado, ni había contemplado en mi vida que tenía que aprender a respirar. Y encontrar en ese aprender a respirar que la conexión que tenemos con nuestra propia mente empieza por la inhalación. Cómo podemos activar, desactivar, equilibrar nuestro sistema simpático y parasimpático a través de una respiración alterna, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos cargarnos de energía por la mañana sin necesidad de tomarnos un café? Activando a través de un pranayama de activación, como un kapalabhati, como un bhastrika, toda nuestra energía. ¿Cómo podemos calmarlos, regular nuestra temperatura a través de ese conocimiento profundo de estas técnicas de control energético? Eso para mí fue clave, empezar a conocer ese mundo. No, ni ser un experto ni mucho menos, simplemente empezar a conocer que existían formas de respirar y que además si las practicabas funcionaban. Así que eso me ayudó mucho. Y la otra cosa que vino unida fue el conocimiento de mi cuerpo, la observancia, ¿no? El reconocer esas partes más tensas, menos tensas, el conectar la respiración con esas partes que habían o sentía que estaban más bloqueadas. Y el tercer ingrediente fundamental fue el silencio. Fue la práctica de... A mí no me gusta hablar de meditación porque yo no considero que haya meditado nunca en la vida. A lo mejor he llegado a algunos Mississippis, a algunos segundos de meditación. Yo creo que lo que sí que he hecho es concentrarme, ¿no? Es uno de los pasos, de los 8 pasos del Ashtanga Yoga, es ese dharana, esa concentración. Y a partir de esa concentración, de esa observancia, tal vez eventualmente haya podido entrar en dhyana, en meditación, pero no es algo que hagas, es algo que si ocurre se alcanza. Ese silencio me ayudó mucho. He tenido épocas en las que he practicado mucho y épocas en las que muy poco. Yo invito a que exploremos ese parar. Entonces, creo que volvemos como a la base de la loca de la colina. Sí. Muchas veces la clave es calmar esa mente y de algún modo despegarnos, ¿no? de todo esto. Entonces, Mm. aquí me viene una cuestión importante. Si yo quiero empezar a mejorar mi vida y empezar a sentirme mejor, tener más bienestar, debo romper con algo. Qué interesante. Y también la palabra, ¿no? La de romper. Desde luego escoger, ¿no? Porque hay veces que estamos ahora en casa haciendo scroll, en ese infinito scrolling, y de repente salta esta píldora, ¿no? Salta esta conversación, salta este diálogo. Y me quedo, me detengo, escucho, me resuena. Ahí ya ha empezado un camino, ¿no? Me he dado cuenta de que cierto contenido me hace bien al escucharlo. Y abre la puerta, abre el camino a profundizar un poco más. Y afortunadamente ahora, con las nuevas tecnologías, cada vez es más fácil. Ahora solo le tengo que dictar a Gemini, oye, quiero saber un poco más sobre cómo avanzar gracias a la psicoterapia, o quiero conectar con algún profesional, o quiero trabajar ámbitos de meditación, o no me encuentro bien, ¿qué me recomiendas que haga? Entonces ahí tenemos ya esa puerta de entrada. ¿Qué recomiendo?
que te acompañes de profesionales, que encuentres fuentes fiables, porque en el universo digital hay mucha información y, y no nos podemos permitir equivocarnos mucho. Tenemos una vida finita y queremos sentirnos bien lo antes posible. Entonces, seguro que conoces a alguien en tu entorno que te puede recomendar o seguro que has conocido a un profesional en algún medio digital como puede ser este, y que te animas a decir, oye, ¿por qué no le escribo y le digo, podemos agendar una llamada y te cuento cómo me siento? A ver si me puedes ayudar. Probablemente te diga que sí, puede que te diga que no. No pasa nada, seguro que te pondrá en contacto con alguien que sí. Y si no, a mí se me ocurre otra propuesta de la cual tú eres co-creador y que me parece muy bonita, que es Atmanity. Sí, ¿Qué es esta herramienta? ¿Qué puede encontrar alguien aquí en esta app que es totalmente gratuita para mejorar y encontrar ese bienestar? pues este proyecto nació hace 2 años. Mi socio Pedro Serrano me llamó y me dijo, ambos trabajábamos con la comunidad LGBTIQ+, ambos trabajábamos en el entorno terapéutico relacionado con el bienestar, pero cada uno por su lado. Y habíamos coincidido en diferentes proyectos y dijimos, ostras, ¿por qué no crear algo que podamos unir a personas que están trabajando por y para nosotros y que además la propia persona, el propio cliente, el propio paciente pueda estar en contacto con otras personas que también están transitando, ¿no?, este camino de bienestar infinito? Y esto es lo que encuentras en Atmanity. Es una aplicación donde vas a tener perfiles geolocalizados, donde vas a recibir también geolocalizadas experiencias, talleres, sesiones, retiros, donde vas a poder conectar con otros profesionales y no solo eso, donde además cada día vas a tener pequeñas píldoras, pequeños rituales que te hagan, bueno, vale, voy a profundizar hoy en esta píldora de movimiento, de respiración, de meditación, en esta pequeña charla sobre gratitud, en esta pequeña sobre otra cosa. Y esto, pues, es un proyecto que nos tiene entusiasmados, la verdad. Es muy bonito. Claro, comentabas el tema del movimiento, ¿no? Al final, creo que de algún modo el idioma de este mundo en el que vivimos es la acción. O sea, no solo vale pensar, sino moverse a veces es la clave para todo. Sí, mira, hace poco estábamos en una presentación en un pueblo del interior de la Comunidad Valenciana, hablando sobre comunidad LGBT, sobre su historia y sobre las propias siglas, ¿no? Y cerrábamos con una parte de conexión interior. Y empezábamos precisamente por una meditación en movimiento, donde empezábamos a activar el cuerpo. Todas las civilizaciones de los seres humanos han reconectado o reseteado su sistema nervioso a través del movimiento, a través de la danza, a través de la libre expresión, a través de, bueno, pues esa sincronía que se genera en diferentes rituales. Y ese movimiento, bueno, pues parece que ahora lo estamos recuperando, ¿no? Es un movimiento sin estigmas, no es moverse para hacer algo bien, es simplemente moverse, para redescubrirnos, para no tener que vivir en un marco en el que el hombre tiene que moverse de esta forma y la mujer tiene que moverse de esta otra, para poder explorar todo lo que nuestro cuerpo nos ofrece. Y solo este ejercicio en casa, de ponerte música, ponerte a bailar un poco, subir los brazos, sin pensar en quién me está mirando, sin atender a ese juicio de la loca de la casa que te está diciendo, no te muevas así, o qué haces de esta forma, o fíjate que te van a juzgar, o fíjate que no es adecuado. ¡Wow! Eso abre espacio, ¿no? El movimiento abre espacio. Y cuando abrimos espacio, aireamos. Y cuando aireamos, pues estamos reoxigenando esos tejidos, esas células, esas moléculas, esos sistemas, esos órganos. Y a partir de ahí, de esa reoxigenación, entra luz. Y a partir de esa luz, entra una nueva perspectiva, una nueva realidad, entra un nuevo yo, un nuevo Atman. De ahí el nombre de Atmanity. Una mezcla de Atman y comunidad. Atman viene del sánscrito, tiene que ver con ese ser elevado que
en el que te conviertes cuando precisamente dejas atrás todos los arquetipos y todos los elementos que en un día creímos que debíamos poseer para simplemente ser alguien, cuando somos mucho más. Qué interesante y de verdad, desde que conocí la propuesta me parece maravillosa, por ello no quería acabar sin comentarla y para ir cerrando hay una pregunta que me encanta hacer, que es en este mundo que es complicado, que nos lleva un poco a corriendo de lado a lado sin poder parar. ¿Qué te da esperanza? ¿Qué da esperanza Roberto Regalo hoy en día? Ay, todo. A mí me da esperanza el amanecer, me da esperanza una mirada, me da esperanza una caricia, me da esperanza una palabra bonita, todo. Es, es precioso todo lo que nos rodea, ¿no? Es esa gratitud que perdemos y que cada día podemos recuperar, porque siempre hay algo por lo que dar las gracias y que a la vez alimente esa esperanza. Vivimos en un país rico, tenemos agua potable, tenemos ropa si la necesitamos, tenemos luz, tenemos tantas cosas que no valoramos cada día y, y eso, cuando lo valoramos, ves esa esperanza y esos brillos en cada detalle. No todos los días, hay días que estás más bajo, hay días que tienes mucho estrés y hay días que no ves tanta luz, no ves tanta esperanza, no das las gracias tanto. Bueno, pero es que somos seres vivos, es normal. Qué bonito y de verdad te agradezco de corazón que hayas querido compartir este espacio sin prisa conmigo hoy y ojalá que la gente desde casa perciba la magia que yo he percibido escuchándote. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias porque me has regalado precisamente una conversación sin prisa. Gracias.